que la muerte no existe como nos la han enseñado. Nuestro espíritu es inmortal y el alma de tal manera que no, lo que realmente nosotros hacemos es un paso hacia la habitación del lado, hacia una dimensión distinta, donde pareciera que incluso ellos están más vivos que nosotros, parece que los muertos somos nosotros. ¿Qué te han enseñado los espíritus? Me han enseñado a aprender a vivir de una manera mucho más consciente, más presente, que el regalo es la vida, en el momento, en el instante, y la importancia de estar en un cuerpo, la fila y la fila y la fila que hacen tantos seres por poder entrar en un cuerpo para vivir todas las experiencias que vivimos. Hay un dicho que dice que lo único que no tiene solución es la muerte, y con ello se ha aprendido que hasta en la muerte y después de ella hay mucho más solución. La muerte trae regalos como ocultos, escondidos, que cuando nosotros le tenemos tanto miedo a ella que cuando la miramos la vemos de una manera muy sagrada, muy sublime, es tremendamente poderosa, porque cada muerte también nos trae pues muchas cosas que reparar en la familia, en los amigos, como nos enseña mucho a valorar, nos enseña muchas veces a tocar nuestro verdadero propósito, para que puedan atravesar el duelo de una manera amorosa, más consciente, con menos sufrimiento, llamémoslo así, y poder resolver lo que en el ciclo quedó pendiente. Hay seres que parten accidentalmente, entre comillas, porque sabemos que la muerte no es un accidente, es en el momento que el alma lo planeó y le corresponde ya hacer ese cierre, pero sí para los familiares que a veces quedan con el duelo estancados con un nudo sin poder resolver asuntos que quedaron ahí pendientes. Hola, este es un capítulo más de La Guía Viene del Cielo. Hoy con Adriana Cruz, psicóloga y terapeuta acompañante en el duelo. Hola Adri, bienvenida. Hola Esperanza, gracias. Cuéntanos por qué hoy todos tienen que seguir viendo este podcast. Te puedes quedar porque este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe y es un mensaje de reconocer la inmortalidad de nuestro ser. Creo que eso es bien importante en este tiempo, reconocer el verdadero significado de la muerte. Bueno, Adri, ¿quién eres tú y cuál es todo ese recorrido para que hoy en día tengas esa percepción y lleves a tus pacientes en ese acompañamiento tan bonito y con estas técnicas tan bonitas que nos vienes a contar, para que vivan un duelo amoroso? No desde el dolor, el sufrimiento, sino desde un duelo muy amoroso. ¿Cómo empezaste? Bueno, pues el tema de la muerte para mí desde muy niña siempre me sentí muy atraída por él. Era como algo que me atraía, pero a la vez me asustaba. Pero sentía que era algo misterioso, que era algo que, bueno, al comienzo, digamos, cuando veía o percibía ciertas cosas que personas del común no, digamos, veía seres que para mí eran como amigos imaginarios que estaban ahí conmigo jugando. Después con los años comprendí que sí existían y que pues eran como espíritus o fantasmas, como los llamamos, y sobre todo que eran niños, ¿no? Que quedaban ahí jugando y yo jugaba con ellos. Nadie los veía. Y siempre sentí que había como algo extraño cuando contaba sobre eso que veía, entonces aprendí como a no contar o no hablar mucho de eso porque la gente se asustaba. Y ha sido como un tema que desde muy niña me ha atraído, ¿sí? Cuando, bueno, tuve la primera experiencia de una muerte cercana, me asustaba mucho ver cadáveres, por ejemplo, o sea, ver los cuerpos, pero a la vez como que quería saber más, sí. Entonces todos los fenómenos sobrenaturales para mí eran como mi pasión, como, no sé, siempre pensaba como que los objetos se podían mover con la mente y jugaba con eso, ¿sí? Jugaba con todas esas formas, digamos, como fenomenológicas, entonces como que las buscaba pero me asustaban, y sí tenía como que veía ciertas luces o bueno, cuando estaba en momentos muy difíciles de mi vida, que tuve una infancia bastante compleja, sí tenía como momentos de mucha tristeza muy, muy profunda, como de sentir que la familia a la que yo había nacido no era mi familia. Sentía que yo venía de otro lugar y que como que me habían dejado en ese lugar, pero no un tipo de adopción. Yo siempre miraba al cielo, las estrellas, por ejemplo, y sentía que desde las estrellas yo venía, pero pues decía, ¿y por qué me dejaron?
Si ustedes son mi familia, ¿por qué me dejaron aquí? Entonces, como que en esos momentos de profunda tristeza o sentirme como muy sola, bueno, mis padres no eran religiosos, ni católicos, ni iban a iglesias, ni nada, pero desde lo profundo de mi corazón yo siempre sentía que había alguien que me acompañaba desde el cielo. Entonces yo pues oraba, pero era una oración como muy desde mi corazón, como muy intuitiva. Y sentía seres que me acompañaban. Ahí era donde yo veía las lucecitas. En algún momento vi a María, vi a Jesús, sino que cuando fui a una iglesia y lo vi con sangre sí me impactó mucho y dije, ese no es el Señor que yo veo. Yo los veía distintos. Entonces sí tuve como ciertas experiencias, pero también veía como cosas muy oscuritas que me generaban mucho temor. Ese fue como un primer momento, como el primer acercamiento, y ya a medida que fui creciendo me fueron pasando otros eventos que me fueron llevando pues hacia la comprensión y al entendimiento, también a perder mucho el miedo de lo que implicaba pues la muerte y el misterio con la muerte. ¿Sí? Hace un ratico te estaba contando algo que marcó, hay ciertos hitos, ¿no? Momentos que marcan tu vida. Entonces, algo que marcó mucho mi inquietud con el tema de la muerte es que cuando yo tenía 16 años, tenía una tía que quería mucho, era una mujer que pese a que tenía una vida muy difícil, ella tuvo 6 hijos de 6 padres, no todos eran del mismo papá, pero ningún papá respondió por sus hijitos. Ella era una mujer que tenía 32 años o 33. Tuvo una vida muy difícil. Entonces yo la admiraba mucho porque siempre la veía sonriendo, pese a que le pasaran cosas muy difíciles. Estábamos celebrando su cumpleaños y ahí hablamos de la muerte. Entonces, pues yo le decía, ¿cómo será la muerte? ¿Será que existe la vida después de la muerte? ¿Será que no? ¿Será que nos morimos y se acaba? Como todas esas preguntas que a mí me surgían desde muy pequeña. Y sonó la canción de Jaime Molina, ¿no? Donde están los amigos y se prometen que si uno se muere primero le pinta un retrato y que si el otro se muere primero le compone una canción. Y a mí se me ocurrió la idea fantástica de decirle, hagamos un trato, si alguna de las dos se muere primero, pues viene y le cuenta a la otra. Y yo le dije, pero eso sí no me jala las patas, porque si me las jala, me muero el miedo y nos morimos las dos y la vida va a saber la historia. Bueno, 2 meses después mi tía se murió. Hicimos el trato, pero pues esto, ¿no? De chiste. Pero pues las palabras y la intención tienen mucho poder, lo sabemos. Mi tía muere a los 2 meses, quedan sus hijos huérfanos y fue todo un tema a nivel familiar muy impactante. Fue la primera muerte más cercana después de la directora de mi colegio, que ya había muerto siendo yo muy niña, y fue la primera experiencia que tuve de ver un cadáver cerca. Pero me pasaba mucho que sí, como que estaba siempre muy cercana a los eventos de muerte. Y ya después vamos a ir al siguiente, que fue incluso cuando nos encontramos en algún punto contigo. Entonces mi tía muere, a mí se me olvidó el dichoso trato, pasaron muchos años y ya yo tenía mi primera hija, ya no sé cuántos años tendría, pero no, ya tenía mi segunda hija. Y yo empiezo a atender consultantes con temas de duelo. Ya en esa época había conocido el Reiki, practicaba el Reiki y en algunos momentos sentía que era importante acostar al paciente en una camilla y acompañarlo desde la sanación de Reiki. Sabía que en el Reiki hay presencias de los ángeles que nos acompañan mucho en la sanación, los maestros, y empecé a tener la experiencia de percibir los familiares de los seres que habían partido, entregando los mensajes a su ser querido. Y esa fue como mi primera experiencia, pero hubo una que marcó, y es que llegó una señora que fue la primera vez que sentí un familiar que fue tan consciente para mí. Su papá había muerto y ella llevaba en proceso de duelo casi 14 años y no había logrado aceptar, tenía mucho dolor, había ido a muchos psicólogos, vino y pues yo le pregunté, pero o sea, yo también soy psicóloga, ¿cómo en qué te podría ayudar? Y de repente esa intuición y esa voz que me dice muy dulce, como en el oído, acuéstala en la camilla. Y yo hice caso, la acosté en la camilla, no sabía, dije, bueno, será hacerle Reiki.
Y cuando le pongo las manos, empiezo a trabajar con ella y empiezo a ver a los seres que la acompañan, a su ángel guardián, y de repente siento una presencia masculina con una energía muy amorosa. Y le empieza a enviar unos mensajes. Y él le decía, no, lo que estás viendo no te lo estás inventando. Cuando conversamos con las nubes, cuando ves las nubes y conversamos, yo te escucho. Y le dijo que por favor no gastara más dinero en los procesos legales que no iba a encontrar culpables, que él estaba bien y bueno, que él necesitaba seguir ascendiendo, fue lo que le dijo. Necesito seguir elevándome, ascendiéndome. Entonces, por favor, suelta eso y que ese dinero ya te alcanza para comprar una casa. Entonces, bueno, finalmente lo que hice fue darle esa información. Yo le dije, mira, puedes creer que estoy loca y porque sí esté loca, pero te lo voy a decir. Y para ella fue tremendamente poderoso. O sea, esa fue la gran diferencia que yo encontré entre cómo acompañar desde un lugar, digamos, más desde la mente o desde que también es válido, porque también me parece importante para algunas personas si ese es el camino y es la forma desde la psicología tradicional. Es válido entender la etapa en donde estamos, el proceso que estamos viviendo, la escucha en el momento de la pérdida, sentir el dolor, la tristeza, bueno, todo esto que nos pasa cuando vivimos un duelo. Solo que ese momento sentí que algo muy en ella se liberó, un profundo sentimiento de culpa, saber que su papá seguía vivo en otro plano y recibir este mensaje de esperanza y de decir, no estoy loca, que era lo que me había dicho el psiquiatra, porque me contó que ella conversaba con su papá desde que era niña, jugaban a ver formas en las nubes. Y cuando él muere, la única manera en que ella sentía que se podía comunicar con él era cuando se acostaba en el prado y ella hablaba con él y ella empezaba a ver formas en las nubes. Su papá le confirma que sí, que esa es la forma en que él se comunica con ella. A partir de ese caso, empezaron a llevarme muchas personas que tenían duelo. ¿Y cómo se conecta esto con mi tía? Que yo empiezo a tener sueños con mi tía. Y mi tía me empieza a contar a través de los sueños, que era muy loco porque, claro, viene y eran sueños consecutivos. O sea, era como cuando ves una película, estás en la serie y se terminó el siguiente día, sigue y así. Y eran sueños muy nítidos. Recuerdo, ella me mostró y me contó cómo era que había sido el momento de salida de su cuerpo, cómo ella estuvo, porque yo recuerdo que sí percibía en la casa, ella, pues mi primita menor quedó de 1 año y medio. Sí recuerdo cuando la niña me decía, ya llegó mi mamá a peinarme, y se iba a acostar y decía que su mamá la peinaba, pero en esa época yo hacía yo no veo, yo no siento, yo no sé, me asustaba un poco, claro, ¿sabes? Entonces, cuando ocurren estos dos eventos, mi tía empieza como en sueños a contarme. En un momento yo lo que hice fue, se me ocurrió escribir. Entonces empecé a escribir todo lo que estaba como recordando en los sueños. Y fue un tiempo en el que diría que estuve como en un proceso, no sé si de entrenamiento o lo que sea, pero me estaba cumpliendo la promesa básicamente. Me contó los diferentes planos por donde ella había atravesado, cómo había sido, me contó que sí había vida después de la muerte, me contó muchas cosas que veía con sus hijos en este plano. Fue muy hermoso. Esa fue como una de las primeras conferencias que en algún momento compartí con personas, con grupos de personas que atravesaban duelo. Pero lo curioso es que, bueno, con todo lo que yo escribí me seguían llegando estos consultantes y estos consultantes venían con, o sea, sus seres queridos les enviaban mensajes. Entonces yo empecé como lo hacía de niña, experimentando, jugando, como... Sí. Porque además mi corazón se llenaba de mucha alegría y me parecía lo curioso, qué lindo. Ver lo que pasaba con estas personas era muy aliviador, era muy, qué bonito que puedo
además de esta herramienta que conocía antes como la psicología, como que sentía que aquí pasaba algo distinto. Me llegó una vez el caso que ese también me marcó mucho, bueno, pero yo era medio tímida con el tema, no salía mucho. Eso te iba a preguntar, porque es como ese juego de me divierto aquí de a poquitos, pero como que todavía no salgo al ruedo. Ajá. Porque claro, de una u otra manera, tu especialidad, digamos, y tu formación, pues era como desde la mente, Sí. ¿sí? Entonces Sí. acompañabas como psicóloga, Uh-huh. bueno, llega el Reiki, pero había como cierto temor Sí. de sentir, porque la energía obviamente de un ángel es muy distinta a la energía de un espíritu o de una entidad. Sí. Entonces, cuando percibías en el Reiki los ángeles que son más calienticos, más amorosos, y llegaba esa otra energía que es más fría, no miedosa, pero ¿cómo manejabas ese miedito tuyo? Sí, me costaba, pero además no solo por eso, sino porque habían muchos paradigmas mentales acerca de la psicología, Claro, lo que tú dices, o sea, fuiste educada, además porque yo salí de una facultad donde nada de lo que no fuera observable, cuantificable o medible era válido, o sea, era una formación científica, lógica. Entonces, para mí romper esas estructuras fue, o sea, ha sido todo un proceso de años, de muchos años, porque yo me negaba, o sea, si bien veía esto que pasaba con esas personas, ahí me daba el permiso, pero volvía y desaparecía, o sea, yo no mantenía esa forma de trabajo porque seguía. Ya en esa época ya había estudiado coaching y ya los acompañaba más desde el coaching. Ese me ayudó como a integrar la psicología del coaching y el Reiki me ayudaba como a ampliar un poco más la mirada, pero aún así viene este caso que eso fue todo un dilema porque fue una empresa, una petrolera que me habían contratado para acompañar personas en procesos de duelo, pues por ser psicóloga y por el coaching, y me llegó un señor que murió su esposa y sus 2 hijas en un accidente, viéndose encontrar, o sea, él viene de la petrolera, se van a encontrar para las vacaciones y él estaba en el aeropuerto esperando a su esposa, a sus hijas para irse de vacaciones y ellas mueren en un accidente llegando al aeropuerto. Y cuando empiezo a sentir, yo estaba acompañándolo, además mi mente era, no te puedes, o sea, es el gerente de la compañía de no sé qué, no puedes salirte acá, es como, ¿cómo sacas claro, esto? La estructura, Sí, ¿qué va a decir el ¿qué señor? va a decir? Los juicios, claro, eso para mí ha sido todo un tema. Que con el tiempo efectivamente pues he tenido que ir trabajando porque eso es puro ego ahí interfiriendo. Entonces sí había momentos que me asustaba un poco lo que tú dices, ¿no? Sentir la energía densificada. Digamos, el familiar hacía poco se había muerto, entonces los cuerpos emocionales pues están todavía muy pegados a la tierra, puede haber muerto con mucha rabia, con enojo, con ansiedad, entonces o lo que pues supiste en algún momento, que estaba yo en mi casa y de repente llegaba ese ser querido que se quería comunicar y pues se siente el frío, todas esas situaciones a mí como que me fueron sacando, me daba miedo. Claro. No sabía cómo manejarlo. Entonces decía, no, eso no. Después otro evento que pasa es la muerte por suicidio del tío de una de mis hijas. Y pues ahí es donde me encuentro contigo. Y fui a una cita contigo, él recién se había ido, él recién había partido, tú lo sentiste y me dijiste, hay un familiar tuyo que murió, te dije sí, y ahí fue donde tuve como la siguiente experiencia. Yo diría que son como diferentes llamados que van haciéndose en el alma de, esta es una labor que tienes, es algo que tienes, pero es una decisión mía si lo tomaba o no. Entonces yo he sido como que entraba, pero no, porque había algo también en mi sentir que me hacía un poco de ruido en la forma o en la metodología, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya me encuentro contigo y me dices, bueno, es que tienes el don, pero además te lo estás resistiendo y más te va a persistir hasta que, pues me acuerdo que tenía un apartamento que
pues tú fuiste testigo en ese momento, casi que lo tenía lleno de seres. Sí, tenía una fiesta de Tenía una entidades fiesta de seres. esperando a que esa cabina se abriera. Sí. Sí, entonces manejar eso para mí era todo un tema porque yo, bueno, tenía un gato que ya te conté que trascendió hace más o menos 40 días, lo tengo muy presente, porque además pasan cosas después de esos 40 días que también tienen un sentido para poder hacer este proceso de comunicación con ellos de una manera mucho más, que lo que he venido trabajando es no solo en aceptar como ese regalo que tengo, que es para al final poder servir a otros, sino cómo hacerlo de una manera mucho más prolija, mucho más cuidadosa, también cuidando nuestro campo energético, nuestra salud, nuestra privacidad, nuestra casa, nuestros momentos, ¿no? Y esa era como mi gran inquietud, cómo hacerlo más desde un lugar más cuidado. Claro, y es que Adri, esto tal vez abre la puerta a hablar de lo que es vivir desde este lado, de poder percibir, de poder entrar en conexión con otro ser, con otra energía distinta, teniendo en cuenta que, bueno, eres tú, está pasando a través de ti, soltando ese ego espiritualizado que te dice, estás loca, no digas eso, ¿sí? La energía que tiene una entidad o un espíritu, eso se llama una impresión magnética. Cuando, por ejemplo, a mí me pasa que es lo único que les permito que me hagan sentir físicamente, es, digamos, la parte de su cuerpo que se vio afectada, que le causó la muerte. Entonces, digamos que ya tengo como códigos con ellos para, fue un infarto. Sí, se fue por un infarto. Ok. O en caso de suicidios o todo este tema, hay una impresión magnética. Cuando una persona, claro, tiene una habilidad como la tuya, como la mía, logra percibir muchas veces esa impresión de ese espíritu, y eso es lo que aterra. Sí, además, ¿cierto?, por todas las creencias que tenemos acerca de la muerte, es decir, la muerte tiene un significado muy terrorífico, de mucho miedo, fenomenológico, y hasta de espectáculo en muchos aspectos, ¿no? Y muy dramático. Con el tiempo, como en mi alma no vibraba esa parte y me asustaba y yo sentía que había otra forma de hacerlo, pero no sabía cómo, yo me alejaba. Lo que hacía era que volvía y me escondía en el closet, ¿no? O me metía debajo de la cama. Más tu mente psicóloga necesitaba la estructura, o en el coach, ¿no? Que te dicen, bueno, el juego de preguntas. ¿Esto para qué? ¿Y por qué? Y la pregunta, ¿cómo se hace? Claro, trabajar con la energía es muy distinto. Es muy distinto. Sí, porque para mí negociar o como entender esto, en algún momento yo le preguntaba a los ángeles y le preguntaba a mi maestro, que están en ese plano, le decía, ¿y cómo hacerlo de una manera, exacto, lo que tú dices, como no solo estructurada y cuidada, sino esto que yo te decía, como que siento que mi campo energético también se afecta, siento que me drena la energía, siento cómo lo hago de una manera cuidada, protegida, responsable. Bueno, es todo un proceso ahí de entendimiento y también de entrenamiento, ¿sí? Me pasaba lo del cuerpo, esto que tú dices, de la impresión magnética y no era agradable para mí. Antecitos de pandemia, bueno, yo me encontré con otra persona, así como en ese entonces me encontré contigo, y supe en confirmación que lo que me estaba pasando no era que estuviera loca y que efectivamente el familiar que había decidido cortar su línea de vida, viví todo un proceso ahí porque él también me ratificó que había como una decisión de acompañar a otros seres con esa capacidad de percepción. Y entendí también por qué había estado tan cerca de la muerte de él y lo que te decía, siempre que algo pasaba así de muerte, pues ahí yo estaba como en primera plana y yo decía, pero ¿qué quiere decir todo esto? Después de eso, por un tiempo me alejé hasta que vuelvo a encontrarme, me encuentro con una persona que también marca un momento súper importante porque siento que es como esas informaciones que como sea,
desde el cielo te las hacen llegar porque ya te corresponden, ¿no? Porque yo la pedí tanto, creo, de decir, quiero saber cuál es el maestro con el que yo trabajo en ese plano espiritual, quiero conocer mi linaje desde lo espiritual, así como me he dado la tarea de conocer mi linaje familiar, terrenal, de poder no solo sanar esta parte del linaje físico, sino tomar los dones que también vienen de ahí, ¿no? Como, porque pues sí vengo de una familia donde también ha habido pues, sanación y bueno, tengo todo un regalo aquí terrenal, pues yo también quiero esa herencia del cielo. Como esa niña que miraba las estrellas y sabía que había algo más allá y que viene de ahí. Entonces, como que también ese pedido hacia el cielo, siempre que nosotros pedimos con el corazón eso que nos corresponde por herencia divina, nos va a llegar. Y yo creo que la muerte también tiene un gran propósito en nuestra vida. Siempre digo que la muerte trae unos regalos escondidos y que necesitamos atravesar ese túnel, ese miedo, ese dolor. Y a partir de esta persona, pues me llega, yo cuando la conozco digo, literal le dije, tú no sé qué haces, pero tú eres una maestra para mí y tú me vas a traer la información que yo he buscado toda mi vida. Y ella quedó así como, ¿qué le pasa? Pero yo lo sentía, en mi alma sentí que esa era, pero no sabía que tenía que ver con la muerte. Y así empezamos a tener una relación conjunta de trabajo, conocí el trabajo que ella hacía. Efectivamente, en una de las sesiones que tuve con ella, mi maestro se revela, conozco con quién trabajo, empiezo a trabajar con mucha más conciencia y empiezo un proceso de preparación. Y en ese proceso de preparación, bueno, ya trabaja con una metodología que se llama remoción de patrones y son como esas capas y esos patrones que se empiezan a quitar, sí, ¿no? A bajar barreras. Sí, y dentro de eso empiezo pues a trabajar también a pulir ese ego, que se exalta tanto y que nos impide prestar el servicio que nosotros vinimos a prestar. Y es que es muy fácil, Adri, caer en ese ego espiritualizado porque, como decías tú hace un rato, nos enseñan a ver la muerte desde lo caótico, lo terrible, como que de eso no se habla en la mesa, ¿cierto? Sí, es un tabú. Sí, era un tabú terrible. Y claro, salir a contar pues que tienes una habilidad que es un regalo del cielo, pues no es nada sencillo. Uno tiene que aprender a confiar y a recibir ese regalo como eso, como un regalo sagrado. Sí. Y aprender también a reconocer que la opinión del otro es del otro. Y hay que poner también en ese sentido una... yo no diría que protección, porque yo digo, cuando tú trabajas desde un estado de conciencia alto, la conciencia realmente no necesita protección, Así es. sino es expandir tu campo para decir, si el otro está juzgándome, yo no le compro ese juicio, ¿sí? Y es muy importante reconocerlo y aprender. Creo que no hay una clase en donde te enseñen eso. Creo que es la escuela de los espíritus que uno, hasta que no la vive con ellos, uno no aprende. Sí. Porque yo te podré compartir muchas cosas, te podré decir muchas cosas, pero esto es el que lo vive, dicen por ahí, es el que lo goza, ¿cierto? ¿Qué te han enseñado los espíritus? Bueno, lo primero, que la muerte no existe como nos la han enseñado. Que nuestro espíritu es inmortal y el alma de tal manera que no, lo que realmente nosotros hacemos es un paso hacia la habitación del lado, hacia una dimensión distinta, donde pareciera que incluso ellos están más vivos que nosotros, parece que los muertos somos nosotros, ¿no? Sí. Me han enseñado a aprender a vivir de una manera mucho más consciente, más presente, que el regalo es la vida, en el momento, en el instante y la importancia de estar en un cuerpo, la fila y la fila y la fila que hacen tantos seres por poder entrar en un cuerpo para vivir todas las experiencias que vivimos. Que la vida es un continuo maravilloso. Hay un dicho que dice que lo único que no tiene solución es la muerte, y con ello se ha aprendido que hasta en la muerte y después de ella hay mucho más solución. Te decía hace un momento que la muerte trae regalos
como ocultos, escondidos, que cuando nosotros le tenemos tanto miedo a ella que cuando la miramos la vemos de una manera muy sagrada, muy sublime. Es tremendamente poderosa porque cada muerte también nos trae pues muchas cosas que reparar, ¿no? En la familia, en los amigos, como nos enseña mucho a valorar, nos enseña muchas veces a tocar nuestro verdadero propósito. Y pues te decía yo que esta persona con la que yo he venido trabajando, al final me entregan mi servicio desde arriba y es, bueno, si decides que esto fue algo que tú ya pactaste desde antes de nacer y es trabajar y servir a la muerte y a los seres que están acá, pudiendo hacer un puente de conexión, pero además en un momento en donde la humanidad necesita, yo diría que urgentemente, romper todos estos paradigmas al miedo a la muerte y empezar a comprenderla desde una manera distinta. Recordar, porque en realidad sí tenemos la información y sabemos que hay culturas milenarias que además se preparan para morir, viven para morir, para el momento de morir, que es tan sublime. Entonces, sí, el llamado de nuestro corazón también es muy importante seguirlo, porque yo sentía que si quería recibir esto, y creo que clamé tanto al cielo, pues si creamos, eso fue a través también de pandemia, una metodología que es amorosa, que transmite los mensajes de una manera muy lumínica y que nos cuenta y nos explica la comprensión que el ser humano necesita tener de acuerdo al nivel de conciencia para la comprensión de lo que necesiten los que quedamos, para que puedan atravesar el duelo de una manera amorosa, más consciente, con menos sufrimiento, llamémoslo así, y poder resolver lo que en el ciclo quedó pendiente. En el cierre de ciclo se requiere, es decir, muchas veces hay seres que parten accidentalmente, entre comillas, porque sabemos que la muerte no es un accidente, es en el momento que el alma lo planeó. Lo planeó y le corresponde ya hacer ese cierre, pero sí para los familiares que a veces quedan con el duelo es como que quedan instalados o estancados con un nudo sin poder resolver asuntos que quedaron ahí pendientes. Entonces, digamos que el servicio que finalmente llega a mis manos y por el que he venido trabajando se llama Puente de Luz y Conexión con los seres que partieron. Ese es el nombre que se me ha entregado y es una metodología donde sigo siendo es como un Rappi espiritual, donde entrego el mensaje de una manera a través de una carta. Es en un escrito. Me hiciste recordar a Chico Xavier. Sí. Él era un gran medium y él, claro, así tenía esta técnica de la escritura. Okay. Y él tenía mucha gente que iba y se sentaba y lo único que él hacía era escribía la carta. Sí. ¿Quién es tal persona? Y levantaba la mano y toma, esta es su carta. Ese es el mensaje. Qué lindo. Mira que yo sabía de Chico Xavier, vi las dos películas, pero no sabía que era medium, pero no sabía eso. La manera de canalizar de él era esa. Una de las tantas, diría yo, pero en esa forma que es muy bonita y creo que es una habilidad que todos deberíamos practicar, el poder recibir información y dejar que la mano... Sí, eso se conocía anteriormente como psicografía. Psicografía, sí. Bueno, yo no entro en trance, yo hago había que hacer unos ajustes corporales y energéticos y unas preparaciones que te contaba. Cuando yo era niña le tenía mucho miedo a los cadáveres, pero hicimos una preparación muy linda que también fue en sueños. Mi maestro me pasaba y me proyectaba unas imágenes de cuerpos y él me explicaba y tuve la oportunidad de ingresar y acceder al lugar, por decirlo así, en donde nosotros escogemos el traje. El traje es el cuerpo físico, con las especificaciones que nosotros necesitamos en el momento donde hacemos la planeación del alma para poder encarnar. Entonces,
hubo varias preparaciones, uno para perderle el miedo hasta que ya tuve la oportunidad de ver morir a mi abuelo y poder tocarle su mano, a mi mascota también, y perder el miedo, sabiendo y pudiendo sentir que en realidad puede que suene un poquito fuerte, pero bueno, digamos, es el capullo que deja después de que la mariposa sale, ¿no? El capullito del gusano. Sí. Después me lo mostraron como un cascarón. Ahí es donde digo que puede sonar duro, pero es real. Es un cascarón, es nuestro traje. Alguna vez cuando acompañé a una niña que se le murió su hermanito y que estaba muy traumatizada por haber visto el cuerpo, el cadáver, ¿no? Los ángeles me entregaron una metáfora muy bella para trabajar con ella en un cuento que pintábamos, y lo que me mostraban era, construimos un cuento que era cómo ir a la luna y cómo ponernos un traje espacial para ir a la luna. Entonces ellos lo que me mostraban era, le contaban el cuento a la niña de cómo nos preparábamos como si estuviéramos allá en la luna y nos tuviéramos que poner un traje espacial para venir a vivir esta experiencia humana, porque no podíamos ir a la luna sin traje espacial. Lo mismo pasa, pero a la inversa. Claro. Entonces, en la medida que fui perdiendo también este miedo a los cadáveres y a lo fenomenológico también, ¿no? Fui como poco a poco, sí, perdiendo el miedo y encontrando una manera muy amorosa de comprender y dar un cambio al paradigma y a la mirada, de ver la muerte desde un lugar mucho más incluso poético, o desde un lugar mucho más alegre. Yo Sí. creo que si algo he aprendido yo con los espíritus es la alegría. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a darle un mensaje? O sea, ¿en serio quieres que diga eso? Sí. Sí, sí, gozan de muy buen humor, Y es cierto. Unas risas y hacen reír al doliente. Entonces, qué lindo, porque el doliente está llorando, pero escucha esa frase que era muy única después de la personalidad de su ser querido ahora en el cielo, y literal lloran de la risa. A mí eso me parece un regalo enorme, Sí. porque estando desde este lugar de la terapia y de la canalización, de ser esas cabinas telefónicas, creo que nos damos cuenta las conversaciones sanadoras con el cielo, con los espíritus de nuestros seres queridos, cómo hace una transformación real en el proceso de duelo. Sí. Creo que o sea, te lo hablo desde la tanatóloga, Sí. que bueno, sabes que he recorrido también mucho en este tema de la tanatología, que al fin y al cabo pues es acompañar al doliente. Y hay muchas técnicas, bueno, las tareas del duelo, que Worden, que Moody, que Neymeyer, la misma Kübler-Ross, y uno dice, bueno, y espérate, porque no es como que me quiera salir de la técnica, porque es que quien tiene cuerpo eres tú, el doliente. Pero como esta conversación tan sanadora está haciendo que tal vez de una tarea a la otra se den pasos agigantados. Y empiezan otra vez, como dijiste tú, el doliente a florecer como esa mariposita, o a empezar a sacar las alas. A volver a vivir, porque Claro. hay una parte de nosotros que también muere Claro que sí. con el duelo, y sí hay una muerte, y es una muerte simbólica que también necesitamos vivir, porque hay algo que necesita encontrarse y renacer en nosotros. Activar la memoria de la inmortalidad del alma en el ser. Es decir, cuando nosotros pasamos por un proceso de duelo, tú sabes que el centro cardíaco es un centro muy importante en el ser humano. O sea, en el mismo traje que te digo, que es un traje bioelectrónico, es como un cableado electrónico que nosotros tenemos, en realidad es un vehículo del cuerpo. En el centro cardíaco se juntan circuitos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el cordón de plata. Sí, para quienes nos escuchan por primera vez, el cordón de plata es un cordón literal de color, tiene un líquido plata, que es el que se corta en el momento que ya morimos. ¿Sí? Ese está en el centro cardíaco, y hay otra cantidad de circuitos que están conectados, como haz de cuenta tipo chip. Y cuando pasamos por un duelo,
esos bombillos se apagan. Sí, baja, digamos, hay como un cortocircuito, eso es más o menos. Se desconectan algunos cablecitos y eso obedece mucho también a este sentimiento de dolor físico, que para quienes hemos tenido un duelo, sabemos que es un dolor físico que te duele el alma, duele el pecho. Y esto tiene que ver con esos cortocircuitos que ocurren porque es tan profundo el dolor del alma que está cerquita del corazón que se siente físicamente. Parte de lo que hace esta labor es encender los focos que se han apagado, y esto en términos prácticos, para entender, está activando la memoria del recuerdo de la inmortalidad del espíritu, que es la que hemos perdido cuando llegamos a este plano. No solo se pueden apagar los focos por los procesos de duelo, de la pérdida de nuestros seres queridos, sino porque traemos información de un dolor muy profundo que viene de otras encarnaciones. Cuando has pasado por el tránsito de la muerte y ha sido traumático o tremendamente doloroso, por ejemplo, te encuentras con un alma que ya habías transitado antes, pero anteriormente traen un enlace de pérdida que es de muy alto dolor y vuelven a encontrarse para poder trascender la muerte, esa memoria se activa nuevamente. Entonces el dolor es tremendamente fuerte. Esa es la parte que considero yo como más importante, y hay otro proceso, además de encender esa memoria. Eso hace que el ser pueda recordar la inmortalidad y vivir la forma del tránsito de una manera mucho más, ya no entendido, sino compasivo y comprendido. Okay. Y lo otro es poder hacer el cierre del proceso, es decir, si quedan lazos energéticos, como algún remanente. Sí, de los pendientes, o si hay, por ejemplo, un apego desde algún vínculo de miedo por sobreprotección o recuerdo el caso de un señor al que se le suicida a la mamá y ella le dejó una carta muy dolorosa. Ellos tenían unos vínculos energéticos desde el miedo, desde el apego, pero también había un sentimiento de culpa muy profundo. Tú sabes que hay unos hilos que se desprenden desde los dos campos energéticos y quedan ahí como conectados. Entonces, ese es otro proceso que se trabaja, y es poder transformar, romper, digamos de alguna manera, para entenderlo, esas vinculaciones energéticas que impiden que la persona que está acá pueda avanzar en su proceso, e incluso el que está en el otro lado pueda continuar elevándose, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como la forma en que encontré, y es la que estoy trabajando. Poder hacer ese acompañamiento, sí. Y qué belleza, porque soy muy feliz de escuchar que hayas dado como ya el paso a seguir, ¿no? Sí. Tomar esa decisión de salirte un poco de esa estructura tan psicorrígida que te había dado la psicología, y poder decir, oiga, es que soy un canal. Y sí, la guía viene del cielo. Así es. ¿Cómo se llama este podcast? La guía viene del cielo. La escuchaste, me parece maravilloso. Qué regalo para los dolientes que están recibiendo tu acompañamiento. Gracias, Esperanza. Pues antes de terminar, y que lo hemos hablado desde antes del podcast, es la importancia de los animalitos, los angelitos peludos que nos están acompañando. Este servicio acompaña las pérdidas de las mascotas. Te contaba pues que mi mascota murió también hace poco, y he tenido la oportunidad de poder acompañar, porque estos duelos son tremendamente profundos. La partida de los seres que nos han acompañado, que tienen una labor, que tienen una misión, que además están en un proceso también evolutivo como nosotros. Pues estos mensajes de estos animalitos peludos también vienen dentro de lo que estoy ahorita sirviendo, y siento que mi gato fue un gran precursor, porque un maestro. Sí, él fue el que a mí me abrió la conciencia del amor hacia el mundo animal, porque yo estaba muy amistada con los animalitos de niña,
por unas experiencias y castigos que tenía alrededor del perro de la casa. Entonces yo nunca pensé que fuera a tener mascota. Pero esta mascota que llegó a mi vida me acompañó por 16 años. Era un custodio de mis planos energéticos también. Y muchas otras cosas, porque hasta me ha ayudado a hacer Reiki cuando estaba en las terapias. Era un gato muy, muy, muy sanador. Y curiosamente, cuando yo hago el lanzamiento de Puente de Luz y Conexión, que fue como el lanzamiento ya público, porque esto ha tenido como 2 momentos en mi vida. En pandemia se abrió y tuvo una primera temporada, después me retiré un tiempo, tuve que seguir en proceso de unos procesos personales y también de seguir formándome para pulir mucho más el servicio. Sí. Y volví en la segunda temporada. El 7 de junio lo lanzo y él muere el 9 de junio. Y cuando pasa, él hace el tránsito, ya en el otro plano, pues él me dice, parte de mi labor era pues que ya lo hiciste, ya saliste y vamos a trabajar con el mundo animal. Me alegra mucho. Pues en eso estoy. Hay un cielo en donde, o una parte de ese cielo, en donde hay aves, en donde se transforma todo divino, colores, todo es como en HD. Uh-huh. Y sí, tigres, gatos, perros, pajaritos y todos los animales que también tienen un espíritu. Sí. Y es absolutamente sagrado, maravilloso. Y pues me encanta todo lo que estás haciendo. Me encanta que hoy vengas a dar esta nueva propuesta, algo que, como te decía hace rato, pues que fue guiado por el cielo. Y bueno, pues bienvenida siempre. Este es tu espacio. Gracias, Esperanza. Y bueno, fue un gusto volverte a ver. Gracias a ti. Muchos años de no habernos encontrado. No sabíamos en qué estábamos después de tanto. Y me alegra mucho ver también cómo tu labor se ha ampliado. Siento que hoy en día cada vez tú ves más personas pues siguiendo su real propósito de la existencia, y yo creo que la muerte también es una gran maestra para eso, porque es saber que tenemos fecha de vencimiento nos permite vivir de una manera mucho más consciente, que no la tenemos marcada, no sabemos cuál es, pero sí, eso también tiene su magia. Ahí está, ¿no? El velo de Maya que le llaman, ¿no? Sí, de hecho hay mucho estudio que habla acerca de cómo las personas empiezan a ordenar las cosas sin ni siquiera tener un diagnóstico de nada. Sí. Pasó la calle, lo atropellaron y murió, pero ya había hablado con el hermano con el que estaba discutiendo, le pidió perdón, hizo ajustes, como si el alma lo sabe, le estuviese diciendo, oiga, ya le queda poquito, despídase. Sí, el alma lo sabe. Entonces, ya que todos sabemos, nuestra alma sabe esa información, espacios como este, pues también es para que ustedes creen una conciencia muy distinta, que la muerte sí que es una gran maestra de vida. Así porque es. Cuando tenemos un duelo cercano, una muerte cercana, pues, y bueno, acompañar al doliente también, pues sí que lo pone a uno en un lugar muy distinto. Sí. Sí, lo pone a uno a hacer conciencia sobre la vida, sobre el aquí, el ahora, porque a veces vivimos en un futuro que no ha llegado y en un pasado que no podemos cambiar, y se nos olvida estar aquí. Cuando no hacemos duelos conscientes, amorosos, pues nos quedamos en la ausencia y nos perdemos la presencia. Así que esta es una invitación a seguir con tantas herramientas, con profesionales como Adri Cruz. No somos primas, pero desde el alma somos hermanas, así que ha sido un gusto hoy tenerte aquí. Bienvenida siempre. Esperanza. Y a ustedes un abrazo celestial.